Hello, bros. Bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy chévere, muy especial, muy interesante. Él es Francisco Santos Calderón, ex vicepresidente de la República en el periodo del presidente Uribe. Es periodista, bueno, ha hecho de todo un poco, es bastante interesante su biografía. También fue profesor de diferentes universidades de temas de periodismo y relaciones internacionales. Y entonces, pues, Francisco, muchas gracias por el espacio del día de hoy. Muy interesante poderte tener y conocerte un poco más de tu vida profesional y personal y hablar un poco del tema de economía en el país que está bastante álgido hoy en día para los emprendedores. Pues muchas gracias y todo lo que sea ayudar al emprendimiento, que es lo que ha hecho de Colombia el país que hoy es. Finalmente, si usted mira la pequeña y la mediana empresa, son más del 90% del Producto Interno Bruto de Colombia, son los grandes generadores del empleo, son los grandes generadores del crecimiento económico, pues todo lo que uno puede ayudar a que el colombiano diga, no quiero ser empleado, sino quiero ser emprendedor y quiero tener mi propia empresa, pues hace parte de nuestra tradición, de nuestra historia y aquí estoy con gran gusto. Bueno, Francisco, nosotros siempre comenzamos preguntándole al entrevistado que nos cuente un poco de él, como una biografía corta, sobre todo que haciendo nuestra investigación nos dimos cuenta que habían como ciertos huecos, entonces la queremos escuchar de primera mano de ti y de pronto ahondar en ciertos huecos que encontramos. Pues mire, yo vengo de una familia de periodistas. Mi familia fundó, no la fundó, la compró a los 2 años después de fundado el periódico El Tiempo. Tuvimos el periódico hasta el año 2007 cuando lo vendimos. Eh, yo me eduqué en ese entorno, que era un entorno, digamos, de muchísima cultura, de muchísima lectura, de muchísima historia y mucha bohemia también. Mi padre fue un gran bohemio. Por mi casa, yo me acuerdo, yo de pequeño estaban permanentemente almorzando con mi padre Alejandro Obregón, Fernando Botero, Gabo, me acuerdo de Vargas Llosa, me echo. Tengo muchos recuerdos de Felisa Burstein, en esa infancia llegar yo al colegio y ver estos señores, y así como eran eh, artistas, habían políticos, el presidente Turbay, mi papá era muy cercano a Alberto Lleras, Alfonso López, todos pasaron por mi casa, entonces eso me arrancó a abrir un mundo así, que fue muy importante en mi vida porque me quitó me eliminó como digamos muchas barreras y me puso a pensar siempre en grande. Eh, Estudié en el Colegio San Carlos, fui un vago total, pero tengo una memoria muy buena, entonces nunca tuve buenas notas. Antes de cada clase yo iba donde el mejor del curso, présteme sus notas, miraba, me acordaba y pum, y todo el mundo que se la pasaba horas estudiando y yo no hacía nada, sacaba mejores notas. Eh, Luego me fui a la Universidad de Kansas a estudiar, ahí sí me volví muy pilo. Me encantó estudiar en la universidad y como soy un gran lector y he leído toda mi vida y creo que la mejor herencia que tengo de mi padre es esa, leer, leer y leer, porque uno aprende más en un libro que cuando uno lo lee, cuando uno lo interioriza que cualquier otra cosa. Eh, y me gradué de historiador y de productor de televisión 5 años después porque me transferí de carrera y de universidad a la Universidad de Texas. Me gradué con un promedio de 3,85/4. Eh, el más alto honor es cuando uno se gradúa de 4 y después el siguiente era el mío. Nos hicieron pasar, era un grado de más de 10.000 personas. Me acuerdo mi papá muy ilusionado porque nos hicieron pasar a los 15 que teníamos, digamos, esa calificación. Y luego entré a trabajar al tiempo y empecé trabajando en internacionales, donde uno lo que hacía era cortar los cables, pasárselos al jefe, le enseñaban a uno a editar. Nunca estudié periodismo, el periodismo lo fui estudiando a través de mi carrera, a través de aprenderlo ahí. Y ahí fui aprendiendo y fui pasando de ahí a reportero, hice toda la carrera. Eh, Me gustaba mucho escribir y escribía una columna y era una columna muy fuerte.
especialmente en las épocas del narcotráfico. Me secuestra Pablo Escobar en el año 90. Los extraditables, salgo libre en el año 91, me voy a la Universidad de Harvard, me dan una beca en la Universidad de Harvard cuando me liberan, y regreso al periodismo, y creo País Libre y vuelvo, digamos, el primer activismo grande en Colombia que hubo, y que no fuera, digamos, asociado a sindicatos o eso, fue el de País Libre, donde hicimos unas marchas contra el secuestro gigantescas en el año 97, hicimos el mandato por la paz en el año 98, 96, las marchas contra el secuestro, mandato por la paz en el año 97, y las marchas del no más del año 98 y 99 y 2000, que fueron las más grandes que Colombia ha visto en su historia, y eran por todo el país. Y eran contra las FARC, contra el ELN, contra los paramilitares. Eran las sociedades aburridas de la violencia expresándose, y por eso pues la FARC me van a matar y me toca irme a Colombia. Voy y trabajo en el país, me tengo que salir y salgo para España. Me dan un empleo en el país, sigo trabajando, y después en una reunión con el presidente Uribe en enero o en febrero del 2002 me dice: ¿quiere ser mi candidato a vicepresidente? Y cambié. De un momento a otro me volví político. Entonces, mi vida ha sido también como de muchas transiciones. La transición, el secuestro cambió mi vida y me llevó a ser activista. Me volvió muy activista. No dejé el periodismo, pero me volví muy activista también. Ese activismo después pues me lleva a vivir en España, el mejor momento de mi vida. Amo ese país, yo pasé feliz allá y regresé a ser candidato a la vicepresidencia. Fui vicepresidente 8 años. Después que salí de la vicepresidencia, volví a lo mismo, al periodismo. Trabajé en RCN, por presiones del gobierno de entonces me echaron, presiones de mi primo, me echaron, y está bien. Yo creo que uno aprende. ¿Sabe qué? Si lo voy a dejar una lección, una sola lección a los emprendedores, es: uno aprende más de los fracasos que de los éxitos. En los éxitos uno dice: uy, yo soy un berraco, yo puedo todo. No, en el fracaso sí le muestra a usted lo que usted verdaderamente es, cómo levantarse después, etcétera. Entonces, después de lo de RCN, volví al Centro Democrático, estuve haciendo política. Después me dediqué a escribir, y en el año 2018 el presidente Duque me ofrece la embajada. Estuve 3 años en la embajada de Colombia en Washington. Volví en el 2021 y otra reinvención, o sea, diplomático, otra reinvención, político, candidato, de todo. Bueno, y ahora esta última reinvención, donde vuelvo al periodismo, pero también le estoy ayudando a algunas empresas, unas pocas empresas, a aterrizar en Colombia, empresas de fintech, empresas de nueva tecnología, porque creo que el mundo va para allá, y esa es la gran oportunidad de todos los jóvenes de hoy en día: pensar en cómo la tecnología está cambiando el mundo, y cómo un pedacito de esa tecnología, que tú la sepas aprovechar para crear algo que beneficie a las personas, te puede hacer inmensamente rico y asimismo ayudar a los ciudadanos. No, Y en pues esas estoy. yo tengo ahí un comentario y una pregunta. Me parece fantástica toda tu historia. Siento que tienes un alma de 100% de emprendedor, porque te reinventas, has sido capaz de adaptarte a diferentes escenarios, y siento que, digamos, eso es el alma de un emprendedor. Y pues lo que nos cuentes ahorita que están haciendo con el tema de la fintech, muy chévere. Pero tengo una pequeña pregunta. Digamos, en el periodo del presidente Uribe, tú como vicepresidente, fue el año, digamos, esos 8 años fueron de los demás de crecimiento económico en el país, las grandes empresas, digamos, ¿cómo fue esa visión tuya que hoy en día tienes también de pronto de los emprendedores? Mire, más que los emprendedores, de todo lo que hace uno en la vida. Y Uribe me lo enseñó. Cuando me pidió ser su vicepresidente, yo le dije que sí. Lo primero que le dije es: yo no sé nada de esto. Yo soy un periodista. Yo no he estado en un cargo público nunca. Yo he sido un periodista y soy un activista
¿cómo es esto? Y me dijo, mire, le voy a dar una sola lección, porque el resto las va a aprender usted rápidamente. Todo lo que haga tiene que tener un solo objetivo en la vida: generar confianza. Si usted genera confianza, la economía va mejor, los ciudadanos creen, el empresario invierte, y eso es un círculo virtuoso, y resultó ser totalmente cierto. Esa, por eso es tan difícil uno entender, digamos, ese cambio del siguiente presidente, el presidente Santos, que cambió absolutamente todo y generó tremenda desconfianza. La confianza es lo más importante, lo más importante en cualquier labor que uno pueda hacer. Si uno es un periodista, que tengan confianza en uno. Si uno es un banquero, que tengan confianza en uno. Si uno es un pequeño emprendedor, que lo que yo hago tengan confianza en lo que yo hago, lo hago bien. Esa es quizás la lección más importante. Y a partir de ahí, pues, uno va construyendo otras cosas. ¿Qué le aprendí a Uribe y qué le aprendí durante esos 8 años de gobierno, que fueron como haber sacado 5 posgrados, 6 doctorados? El detalle. El presidente Uribe había una idea y él le hacía seguimiento. El seguimiento y el seguimiento al detalle es importantísimo. Obviar el detalle muchas veces hace que las cosas fracasen en el último segundo. Creo que eso era muy importante. Lo otro, la capacidad de comunicación. El presidente Uribe se comunicó con Colombia como ningún otro presidente se ha comunicado. Petro ha empezado a comunicarse así, pero tiene la mitad del país en contra, y eso no lo va a cambiar. Lo que sí es cierto es que la sencillez en la comunicación es absolutamente importante. Y Uribe, cuando hizo todos esos consejos comunitarios y la cercanía, eso cambió mucho de la manera como la gente veía al Estado. Entonces, esas son como algunas de las lecciones más importantes que de pronto le pueden servir a un emprendedor, porque estoy pensando en términos de qué necesita un emprendedor para poder ser exitoso. Y estoy como trayendo en algo el paralelo de lo que yo hice y lo que hicimos en el gobierno durante esos 8 años, que sirvió muchísimo y que le puede servir a un emprendedor. Bueno, yo tengo otra pregunta, es por pura curiosidad y es ideológicamente, ¿cuándo te volviste de derecha? ¿Por qué lo digo? Porque también tú dices, ahorita estoy tratando de traer a muchos emprendedores, a muchas empresas grandes a Colombia y ahora va a ser probablemente más difícil. Entonces, no sé, son esas dos preguntas, como en qué momento tuviste no. Mire, yo fui bastante izquierda de joven, y he ido cambiando, y no me da miedo decirlo. Yo no soy un río para no devolverme. Y me he vuelto mucho más de derecha, pero mucho más de derecha en 2 temas críticos: en el económico y en el de seguridad. Y para mí esos son 2 temas fundamentales que si hay certeza, los países crecen y los países se desarrollan. Si no hay certeza y si hay manipulación aquí o allá, cosa que están pasando ambas ahorita con el gobierno de Petro, creo que eso genera una incertidumbre en la gente de tal tamaño, volvemos al tema de la confianza, que nadie va a volver a invertir, y que la gente no va a creer en la fuerza pública. Ustedes, los jóvenes, no se acuerdan lo que era en el 2002, que no podíamos salir de las ciudades, y de pronto empezamos a mejorar todo eso, y en octubre nosotros llegamos en agosto. En octubre la gente pudo volver a salir a las calles, sobre todo a las carreteras, con los militares ahí. La gente les hacía así a los militares, a los policías, porque había el sentido de gracias por lo que me están haciendo y gracias por devolverme un poco el espacio, pero eso era sobre la base de la confianza. Entonces, en esos 2 temas yo en los últimos 20 años he ido moviéndome mucho a la derecha. En eso soy de derecha, pero nosotros en los temas sociales no me considero. Yo no tengo problema frente al tema del matrimonio, el matrimonio gay. O sea, frente a muchos de los otros temas, yo en eso soy bastante tranquilo. Además, creo que el Estado no se debe meter en esos temas. Es un tema del individuo, que también es una posición de derecha, por cierto. Exactamente. Yo tengo otra pregunta también de curiosidad y es, tú que eres periodista y digamos también la comunicación es muy importante para cualquier empresa independiente, político. Eh, digamos, en esta nueva era de la posverdad, ¿cuál es el papel del periodismo? ¿Cuál es el papel también de la comunicación en general, donde la verdad no se sabe si existe o no?
Uy, mire, eso es de una gravedad lo que está pasando en estas sociedades, donde usted no tiene los elementos de juicio para tomar decisiones críticas en la vida, porque no sabe si la información que le está llegando es verdad o no es verdad. Yo creo que ese es el riesgo más grande que tienen nuestras democracias. Es el tema de la comunicación y que inclusive se está hablando de la posverdad, es decir, que no sabemos si hay verdad. Claro que hay verdades, que tienen distintas ópticas, está bien, pero la verdad es una, o sea, eso no puede uno, a usted lo matan y a usted lo mataron, usted no fue, no es una víctima, entonces hay un asesino bueno y hay un asesino malo. No, el asesino es un asesino. Y creo que ahí es donde vienen esas ópticas que son tremendamente complejas. El papel del periodista, porque yo tampoco creo en la objetividad. Yo crecí distinto a ti y distinto a ti, entonces tenemos una mirada distinta del mundo, pero sí creo en las reglas del juego. Sí creo que cuando voy a decir algo tengo que tener la información de distintas fuentes. Sí creo que cuando voy a decir algo tengo que llamar a la persona en serio a conseguir su opinión. Si hay unos parámetros en los que uno se puede mover donde independientemente de la mirada o de la subjetividad que uno tenga producto de su vida, sí puede generar la confianza de que este señor sí sigue las reglas en la búsqueda de la verdad, en no utilizar la verdad o distorsionarla para lograr un objetivo, sino en lograr llegar a que la gente tenga la información que necesita. Yo creo que el seguimiento de las reglas es el tema más importante que deben tener los periodistas hoy en el futuro. Bueno, yo ahí tengo ya una pregunta volviendo a lo que nos estás contando, lo que estás haciendo hoy en día, de traer como esa inversión de fintechs y eso. Como decía Daniel, hoy pues está difícil la situación porque hay mucha incertidumbre en el panorama económico. ¿Tú cómo lo ves con todo el tema de la reforma, tanto tributaria como laboral, que son bastante agresivas? Mire, venga, le digo dos cosas. Lo primero es que en el mundo tech, en el mundo del fintech están pasando varias cosas difíciles. Y después voy a lo interno. Y es que externamente hoy ya no hay recursos. O sea, una, una empresa de tecnología, una app, lo que usted quiera llamarlo, que no tenga garantizado su funcionamiento en los próximos 3 años, se va a morir. Porque en los próximos 3 años va a ser muy difícil, sobre todo en los startups, va a ser muy difícil conseguir plata acá o afuera. Entonces, eso es lo primero. Entonces, el mundo de la innovación en estos momentos, a no ser de que a ustedes le ocurra la idea más berraca del mundo, va a ser muy difícil por el entorno económico, porque tenemos inflación, porque subieron los intereses, porque la plata regalada que tuvimos durante 20 años o durante los pasados 10 años se acabó. Entonces, ese entorno va a ser bastante más difícil para el sector de startups y el sector de tecnología. Los emprendedores en Colombia, pues van a tener, mi hijo es un emprendedor, mi hijo Pedro es un emprendedor, mi hijo tiene 3 negocios y los montó en pandemia. Yo le decía, estás loco, y va súper bien, pero ya le está tocando tomar decisiones. Mire, si a él le suben, le doy ejemplos. Uno de los negocios es un restaurante, ya sacó la carne de la carta, porque usted no puede cobrar por un sándwich 40.000 pesos, porque la carne está así de costosa. Entonces ya le está tocando empezar a hacer cambios. Segundo, yo creo que con el tema de las horas extras, le va a tocar limitar gente, le va a tocar, la gente va a tener que hacer más y él va a tener menos personas trabajando. Eso va a ser le va a hacer un gran daño al empleo y a la empleabilidad. Y lo tercero, la inflación. Si a usted le suben el 20% y usted tiene un negocio que va bien, pero que no va todavía al margen, usted lo primero que hace es reducir costos. ¿Y dónde reduce costos? En el empleo. Entonces, yo sí creo que si viene un momento, el próximo año va a ser muy difícil para Colombia. Bueno, y ligado a eso, digamos, tú que fuiste embajador de Estados Unidos, o sea, tu opinión es importantísima sobre esto, es
Occidente hacia dónde va, porque uno desde acá de Colombia ve que Estados Unidos está yendo también a la izquierda, ya Sudamérica prácticamente todo izquierda. Entonces, no sé cuál es el panorama. Tú, por ejemplo, si Pero mire, fueras, pero mire, le digo, es que no importa que usted sea de izquierda o derecha, desde que usted sea demócrata, desde que usted crea en la democracia, desde que usted crea en la separación de poderes, usted crea en la justicia independiente, crea en el control político del Congreso, crea en la libertad económica, en la libertad de expresión. Usted puede ser de izquierda y cuando uno mira América Latina tiene tres tipos de izquierda, o ha tenido tres tipos de izquierda. La más radical, que es la más pobre además, que es Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia va para allá, que Bolivia todavía tiene algo de la segunda izquierda, son países totalmente totalitarios que acabaron con el sector privado, que acabaron con la libertad de expresión, que no han producido nada. Cuba en 60 años no ha producido nada. Cuba, que es el símbolo del socialismo, dígame qué tiene Cuba fuera de los músicos que son maravillosos. Hasta el tabaco lo acabaron. Pero bueno, no produjeron nada, empobrecieron un país que en el año 59 era uno de los países más ricos de América Latina. Venezuela, que ha producido nada, empobreció el país más rico de América Latina en recursos naturales. Entonces, esa es una izquierda. La segunda izquierda es la que un poco coopta el sistema, pero que también empieza a hacerle daño al sistema, porque empieza a cambiar jueces, empieza a cambiar reglas del juego, Bolivia es uno de ellos, México es otro de ellos, es esa izquierda populista, pero que sigue siendo democrática, no es totalmente autoritaria. En esa izquierda está Bolivia, en esa izquierda por ahora está Perú, en esa izquierda por ahora está Chile. y Y viene la Colombia, otra izquierda. ¿cuál va a entrar? Yo creo que va a ser la segunda. Bueno, Porque hay una ojalá. tercera. Ojalá, hay una tercera, y es la de la izquierda superdemocrática, que cambiaron muchas cosas, pero cambiaron dentro de las reglas del juego. Usted tiene a Lagos en Chile, usted tiene a Bachelet en Chile, usted tiene a Mujica y Tabaré Vázquez en Uruguay. Ahí hay ese tipo de izquierda que también es distinta, que requiere, digamos, yo creo que Boric puede ser una izquierda de esas. Boric puede pasar del segundo al tercero, porque Boric tiene una cosa muy importante y es que es súper respetuoso de la institucionalidad, que es la gran diferencia entre las tres. La dictadura no respeta institucionalidad y la acaba, y la institucionalidad solo le funciona a él. La segunda dice, yo necesito que una parte de la institucionalidad me funcione, la justicia, el Congreso, no sé qué, pero... Y la tercera dice, no, yo opero dentro de las reglas del juego. Pero más que eso, me parece importante como plantearle para dónde va Occidente, porque el mundo sí cambió. La guerra de Ucrania cambió el mundo y la gente tiene que darse cuenta. Y el mundo se está volviendo otra vez un mundo bipolar, donde en un lado está Occidente y las democracias, las libertades, y en el otro va a estar el autoritarismo. El uno es Estados Unidos, Canadá, Europa, Colombia por ahora, etcétera, etcétera. En el otro es China, Rusia, Teherán, Nicaragua, Cuba, Venezuela. Entonces, el mundo sí se está dividiendo ahí y nosotros tenemos que tener clarísimo en dónde estamos. Y creo que, y qué defendemos. Y creo que esa va a ser la gran pelea en los próximos años, porque nosotros tenemos que seguir siendo y debemos seguir siendo una democracia. Una pregunta, ¿y a dónde pondrías a Biden en esas tres izquierdas por ahora? No, en la izquierda democrática total. Total, sí, sí. Él no, Bueno, yo voy a hacer un él no, comentario, pero sabe que ahí no ya, solo, pero venga, le digo, no solo la izquierda tiene la derecha también. Aquí hubo mucha derecha totalitaria, las dictaduras militares, todas cayeron. Aquí hubo una derecha que cooptó el sistema,
Un poco Bolsonaro está ahí, Trump está ahí, y hay una derecha democrática donde está Uribe y precisamente por ser esa derecha democrática es que donde está Macri, es que la izquierda necesitaba acabar con el imaginario de Álvaro Uribe Vélez y lo acabaron. Aunque yo creo que ese todavía existe y todavía se preserva y toca preservarlo. Pero es importante entender esas diferencias para no irse de una a morder el anzuelo cuando se lo tiran a uno por un lado o por el otro. Y digamos, siguiendo con eso y pensando en la lección que nos dejaste, que es como la relación del fracaso y de, digamos, seguir adelante, la derecha en este momento, al menos en Colombia, pues fracasó porque perdió las elecciones. ¿Tú cómo ves ese pivoteo, ese levantamiento? ¿Quién crees que debería tener el liderazgo? ¿Cómo lo ves? O sea, ¿cómo va a volver a levantarse? Mire, lo primero es que creo que fracasamos no solo porque perdimos las elecciones, sino porque perdimos la guerra de la narrativa. Mire, Colombia entre el 2002 y el 2022 cambió profundamente. Son dos países distintos. Nosotros no logramos vender lo que hicimos. Nosotros no logramos vender que Colombia pasó de tener el 50 y pucho por ciento de pobreza a tener el 25%, de pobreza extrema del 30 a menos del 10%, de escolaridad por encima del 98%, de salud por debajo del 30 a tener el 100%, el 90 y pucho por ciento, 99% de salud. Una cantidad de cosas que logramos construir y nunca supimos contarlas, porque a veces la derecha lo que le gusta es hacer y resulta que el mundo de hoy por esto es un mundo de narrativas. Usted aquí se puede contar un cuento y el cuento se lo pueden creer infinidad de personas y ahí estamos hablando del nuevo elemento de la posverdad que tiene que ver con redes sociales, porque tú no sabes quién te está diciendo. Entonces el cuento que hoy se metió y que se metió a la izquierda de que el uribismo era paramilitar, el uribismo acabó el paramilitarismo en Colombia, pero lograron meter esa narrativa. Y los jóvenes de hoy dicen, replican, sin siquiera haber estudiado ni haber visto lo que es la historia de este país. Entonces, yo sí creo que uno de los elementos del fracaso más importante fue ese, el de no haber construido la narrativa sobre lo que hicimos, que hubiera generado una mirada política distinta a Colombia. Y yo creo que nos habría evitado este resultado. Pero, desde luego, ambos son un fracaso. ¿Qué hacer? Primero, crear nuevos liderazgos. Yo creo que hay mucha gente joven que está en la hora de salir. Yo creo que ya nosotros estamos agotados en ese sentido y lo que tenemos que hacer es buscar llevar a la nueva gente a que ya vuele sola poquito a poquito, sin contaminarla, porque pues por la narrativa que la izquierda logró crear, nosotros estamos muy contaminados. Pero mire, yo sí creo que este país va a dar una pelea muy grande para defender sus instituciones y va a salir adelante. Y bueno, y lo único que uno puede decir es que ahí vamos a estar. ¿Qué hacer? Les voy a decir qué hacer. Lo más importante ahorita es estar en la calle, porque los partidos políticos, con excepción del Centro Democrático, se entregaron todos y estamos hoy los ciudadanos solos. Pero eso es una gran oportunidad de construir un país a partir de la ciudadanía y no a partir de unos partidos que están podridos. Bueno, como para ya ir como concluyendo esta excelente charla, como todo este análisis que has intentado llegar al punto del emprendimiento, ¿qué consejos podrías dar ahorita a todos esos nuevos emprendedores que nos oyen, como esa experiencia Mire, tuya que intentas trasladar a ese punto de vista? el primer consejo que les voy a dar es no le tengan miedo al fracaso. Temerle al fracaso es empezar mal. En Estados Unidos, 2 de cada 3 empresas que se crean no sobreviven el primer año. Entonces, uno lo que tiene que hacer es darle, reinventarse, o sea, persistir. La persistencia es absolutamente fundamental. Segundo, la comunicación. Hoy
ser emprendedor sí que se vuelve fácil por esto, porque este es un canal de venta. Tienes que utilizar esto como el canal de venta, que te facilita reducir costos. Tercero, cómo comunicas es importantísimo. Cómo comunicas lo que estás haciendo, lo que quieres hacer, a dónde quieres llegar, qué es tu producto, es fundamental. Y cuarto, servicio al cliente y servicio al cliente. A veces por ganar uno un poquito más, pierde un cliente y ahí es donde uno empieza a perder, digamos, esa confianza del ciudadano en que si yo tengo esto me lo garantizan y me va a funcionar, y si se me daña, me lo cambian, etcétera. Ese es el tipo de servicio al cliente que acaba generando apego a una marca. Y pues nada más importante para un emprendedor que la gente empiece a pedir su marca, a pedir su emprendimiento. Ahí es donde, digamos, está el escenario del éxito. Bueno, yo tengo una última pregunta y es, digamos, como esa mentalidad que tiene el colombiano frente al empresario, al emprendedor que le va bien, versus, digamos, la de Estados Unidos, que tú la conoces también. ¿Qué se debe y cómo se puede erradicar un poquito esa negatividad hacia ellos? Mire, la negatividad que hay hacia los empresarios y hacia el emprendedor, de cierta manera, nos la creó la izquierda, que es muy triste. Y es muy triste porque, primero, es falsa, además es basada en conceptos falsos, y segundo, coarta la libertad, y una libertad fundamental en una economía, en una democracia, que es la libertad de la economía de mercado. Hoy las empresas tienen muchísima actividad, responsabilidad social, etcétera, que creo que les hace falta visibilizarla más, pero tampoco es una obligación de ellas. La obligación de una empresa finalmente es producir una cosa fantástica que la gente le guste y pagar los impuestos y ser un buen empleador. Esas son, digamos, las características fundamentales, y ser un buen ciudadano, y siendo buen ciudadano es, hombre, ser sostenible, etcétera. ¿Cómo se elimina eso? No sé. Pero no, se elimina cuando tengamos muchos más emprendedores y cuando visibilicemos más la capacidad de emprendimiento del colombiano. Mire, es que usted va a un pueblo y se encuentra unas cosas que uno dice, miércoles, mire este joven con este. Es que, perdóneme, un emprendedor es el que vende frutas en la esquina de una calle. Es que un emprendedor es el que tiene el pequeño localito de 2 metros donde arregla teléfonos. Es que el emprendedor es desde el negocio unipersonal, y resulta que aquí nos ganaron la pelea porque ese pequeño emprendedor que vende frutas, o la señora que saca de su carro, abre la puerta de la parte de atrás y vende cosas, esos son empresarios también. Son emprendedores que, si se les generan las condiciones, y creo que ahí está el gran cambio que tenemos que hacer, entre otras, la primera condición es el acceso al crédito barato, que las fintech van a lograr eso. Eso transforma ese mundo. Pero el que tiene resentimientos lo va a tener toda la vida. Ahí no hay nada que hacer. El que no hace nada y quiere que le den todo, pues siempre va a haber el que lo tiene como si fuera su enemigo, porque nunca quiso hacer nada por él mismo. Entonces también existe, frente a ese tema de emprendimiento, el otro, que desafortunadamente la izquierda se nutre mucho de eso, y que lo eleva en su condición de derecho, y no de obligación. Y creo que los que creemos en que los derechos también tienen obligaciones, tienen deberes, debemos pelear más por esa narrativa de que si yo le doy a usted esto, usted también tiene que dar esto. Nada es gratis en la vida. El que crea que algo es gratis en la vida está jodido. Y un poco el discurso de la izquierda es, sí, si hay cosas gratis, tranquilo, no se esfuerce tanto. Eso va contra la naturaleza humana, y eso va contra nuestra historia, además, biológica de desarrollo y de superación y de evolución. Y creo que, pues, en medio de un mundo cada vez más difícil, en un mundo donde a ustedes como jóvenes, y me encanta esto que están haciendo, les va a tocar cambiar de profesión 10 veces, por lo menos. Les va a tocar cambiar de empleo 15 veces, porque el mundo va a ser así.
la competencia va a ser tan dura que aquellos que se esfuercen les va a ir muchísimo mejor, pero también la multiplicidad de oportunidades que se generan va a permitir que el que haga poquito esfuerzo también le pueda ir bien. Al que no le va bien y nunca le irá bien, pase lo que pase, es al que no hace nada. Y el que no hace nada es una persona que pues genera y tiene desafortunadamente ese resentimiento. Bueno, Francisco, ya pues llegamos al final de este gran episodio. Muy interesante tu experiencia de vida, cómo logras llevar cómo es esa experiencia, el tema del emprendimiento, para que toda esa gente que nos oye aprenda cómo de esa manera de pivotear o de adaptarse a las diferentes situaciones. Muy chévere, pues muy informativo y sobre todo pues muy bueno el aprendizaje. Entonces, muchas gracias por tu tiempo. No, ustedes Francisco, dos, qué muchas chévere. gracias. Oiga, qué chévere. Y esto, cuéntenme un poquitico, este podcast de emprendimiento, ¿dónde lo están poniendo? ¿Cómo funciona? Lo estamos poniendo en todas las plataformas de audio como Spotify, Deezer, Apple Music, y también lo estamos comenzando a poner en YouTube. Ah, bueno, chévere. Pues los felicito, los felicito.